psicofisiólogo ruso. Iván es también un médico, como se cenó. Las líneas que siguen se extrajeron de su obra Fisiología y Psicología, página 750, editada Editorial Alianza Madrid en el año 1968. Luego de una prolongada investigación descubrió los reflejos condicionados a partir de la salivación de un perro de laboratorio antes de tener la comida en la boca. El aporte de Pavlov son las siguientes. Reconoció y diferenció la respuesta innata de un organismo, llamada incondicionada, y aquella que adquiere por adaptación, la condicionada. ¿Qué podemos entender acá rápidamente? Que ellos ya estudiaron, hablando de conducta incondicionada, es prácticamente lo que está condicionada por nuestro código genético. Nosotros no podemos conocer hasta hoy día las grandes cantidades de los reflejos incondicionados, y le dije la vez pasada que eso se estudió en el genoma humano, que hay que mirar un poco, aunque sea de reojo, para la comprensión. Y la otra es la cultura, la condicionada, la que aprendemos. Se dedicó a su estudio con un método rigurosamente objetivo y experimental. El estudio del funcionamiento de la corteza cerebral lo hizo indirectamente. Descubrió la leche que rige la formación de los reflejos y a partir de ella infería el modo como funcionaban los hemisferios cerebrales. Fue el creador de un método experimental objetivo para el estudio del comportamiento. Investigó exhaustivamente la función de los analizadores, tanto del periférico como del central, el sueño, y también él estudió mucho la hipnosis. Avanzó en el estudio de la psicopatología, específicamente en neurosis y psicosis. Insistió en la característica que separa el reino animal del humano, el segundo sistema de señales. Esa es la palabra. Recordarán los alumnos del tercer curso que estuvieron conmigo que esto era una discusión bastante fuerte. Y aquí viene el fenómeno joven Vladimir Veterev. Este es un psicólogo ruso, pero él es médico. Yo pongo acá de la obra de su Psicología Objetiva, página 747, editorial País 2, todo lo referente a lo que él hizo como trabajo científico. Él presentó y publicó una obra cuando tenía 25 años, se llama La corriente nerviosa en el cerebro y la médula espinal. A los 26 años fue profesor de psiquiatría en la Universidad de Kazán, donde estableció el primer laboratorio ruso de psicofisiología y una clínica psiquiátrica. Fíjese, en 26 años ya él hacía, este era un genio, este hombre, ¿verdad? En 1893 empieza a desempeñar su tarea docente e investigadora en San Petersburgo. Aquí organiza el segundo laboratorio y funda una revista de psiquiatría llamada Neuropatología y Psicología Experimental. Al igual que Pavlov, trabajó con las glándulas salivares y a fin de explicar su teoría, el reflejo asociativo. El otro era el reflejo condicionado y no condicionado. Este, sin embargo, que muchacho joven ya hizo los fenómenos que actualmente se conoce de cómo funciona sistémicamente el cerebro. Por eso él le llamó reflejo asociativo. ¿Por qué estoy tomando como base histórica, antecedente y origen de la psiconeuroendocrinología a la reflexología? Porque aquí prácticamente está todo lo que hoy se proyectó como la psicología biológica. Y en este caso particular nosotros le llamamos psiconeuroendocrinología. Falta, le dije la vez pasada, un aspecto fundamental que es la parte inmunológica. Vetere, su estudio de la psique humana se desarrolla en psiquiatría clínica.
Su aporte más importante, escuchen bien, su enfoque experimental de la psicología ayudó a que el reflejo condicionado se constituyera el elemento central y básico de la psicología. Fue el pionero en Rusia de la psicología experimental propulsada por el médico alemán Wilhelm Wundt. El alemán es el que inició el aspecto científico de del estudio de la conducta humana. Desechó de su programa todo lo que supusiese a introspección y en su lugar presentó el reflejo asociativo, que es lo mismo que el reflejo condicionado de Pablo, como factor básico y fundamental de lo que él considera una psicología científica. La psicología objetiva, que nace en la Academia de San Petersburgo, a la que dio el nombre de reflexología. Recuerde que tenía 26 años y ya él fundó un gran sistema psicológico que lo llamó reflexología o psicología objetiva, ¿verdad? Evitaba él todo tipo de interpretación subjetiva e introspeccionista, además de afrontar la cuestión alma-cuerpo de un modo absolutamente radical, cosa que nunca hizo Pablo. La solución que dio al problema es más psicológica que de tipo monista materialista, reduciendo todo lo que fuese manifestación psíquica a un simple proceso de energía física. Y por último, materia, cuerpo, psique o alma son para él manifestaciones de una misma energía física de carácter mecánico. No sé si con ustedes yo la vez pasada pregunté que la vida no es otra cosa sino que energía. Y eso es lo que él decía, que no hay alma, que no hay absolutamente nada de otra cosa, sino que sencillamente una emergencia del proceso cerebral que aparece como la mente humana, otros lo llaman psique o alma. Él desecha totalmente esto. Por eso es muy importante el estudio que quiero que hagan ustedes a partir del libro que escribí, desde la página, le voy a decir, página 21, hasta donde termina la reflexología. Con eso tenemos nosotros casi el 80% de nuestra asignatura para la comprensión de este problema. Esta tesis encuentra un valioso apoyo en la estrecha correlación existente entre los fenómenos psíquicos y los procesos materiales que tienen lugar en ciertas regiones del cerebro. Hoy sabemos muy bien dónde está todo esto. En su obra Psicología Objetiva ya citada, página 15, Vladimir Vetter expuso la siguiente prueba de la existencia de la conexión entre los fenómenos psíquicos y el sistema nervioso. Cuando se le preguntó a él, cuando dijo de que la mente no existe y que la mente no es otra cosa sino que un proceso, es una emergencia del proceso cerebral, se le exigió a él que demostrara científicamente la afirmación que estaba haciendo como una pretensión teórica. Y entonces él hizo toda esta cosa, todo este elemento de científico a los efectos de la aceptación de su teoría. Número 1, ablación por destrucción o corte de cierta área de la corteza cerebral. Se suprimen los procesos centrípetos, evitándose su deficiencia sobre el área de las funciones que le son propias. Entre estos últimos se encuentran alteraciones o supresiones de la vida psíquica. La destrucción de cierta área de la corteza debilita, modifica o suprime las relaciones psíquicas a ella llegadas. Mientras a la corteza se atribuyen las manifestaciones superiores del psiquismo, la base tiene a su cargo la regulación afectiva. Si se lesionan los núcleos de la base, se producen modificaciones específicas de incontinencia emocional.
Por otra parte, si se lesionan los nervios, los fenómenos del ascenso-percepción son lo que se perturban. ¿Qué se debe de entender en este asunto de la teoría de Vladimir Leteré? Que vamos a estudiar largamente este asunto en la, ¿cómo se llama? En los bloques siguientes. Ablación significa corte, ¿verdad? Él le hizo corte a un cerebro de animal para demostrar inmediatamente cómo perdía la vista, por ejemplo. O en su defecto, podía sacarle la percepción de colores al prójimo cortando un lugar determinado del cerebro. Y a eso él le llama ablación. Y la destrucción por cierta área de la corteza es un derrame cerebral. Nosotros sabemos hoy científicamente que cuando tenemos un derrame sobre el derecho, ¿cómo se llama? El analizador central de la parte derecha, tenemos nosotros la corteza cerebral que perjudica el organismo izquierdo, y además de eso acá mismo explica él que hay una incontinencia emocional. ¿Por qué sucede eso? Sencillamente porque hoy conocemos nosotros, y vamos a desarrollarlo también, que el sistema límbico, el sistema del mundo afectivo, el sistema emocional y el sistema sentimental está sobre el área cerebral derecho. Entonces, cuando hay derrame, esa persona tiene ese problema. Dice acá, la destrucción de cierta área de la corteza debilita, modifica o suprime las reacciones psíquicas a ella ligadas. Mientras la corteza se atribuyen las manifestaciones superiores, ese es el cerebro izquierdo, ese ahí tenemos la inteligencia, tenemos la razón, ahí tenemos la parte de la matemática, ahí tenemos todo lo que se refiere a al razonamiento. Vamos a ver ahí que, por ejemplo, el cerebro izquierdo, ahí se estudia la percepción, ahí se estudia el conocimiento o cognición, el aprendizaje. Fíjese, teniendo él 26 años ya, cómo conoció todas estas cosas. Jamás se le dio importancia a él. Yo mi tesis doctoral le conté, hice privilegiándolo a este señor, y el libro sobre la base de la psicología, su base biológica también, él es mi guía. Mientras la corteza, dice, se atribuyen las manifestaciones superiores del psiquismo, en la razón y eso, ¿verdad? Y la base a su cargo de regulación afectiva. La base actualmente sabemos que es el sistema límbico. Cuando le estudiemos al doctor Paul MacLean, vamos a ver todavía cómo más se esclarece el pensamiento de este señor. Les reitero, compañeros y amigos alumnos, estudien bien esto y ustedes tienen absolutamente ya un ciclo por delante, porque toda la pregunta que se le va a hacer de aquí en adelante puede contestarse con la teoría de Vladimir Leteré. Si se lesionan los núcleos de la base, se producen modificaciones específicas de incontinencia emocional. Por otra parte, si se lesionan los nervios, los fenómenos de ascenso-percepción son los que se perturban. Si, por ejemplo, se lesiona, él dice, los nervios que lleva los mensajes de afuera hacia adentro en el cerebro, entonces la percepción, el ojo, por ejemplo, si se lesiona, podemos no ver colores, podemos ver todo, ¿cómo se llama? Los objetos alrededor. La misma cosa, hay enfermedades psíquicas que la persona tiene una sensación rara cuando toca un objeto, ahí inclusive tiene miedo. Los fenómenos del ascenso-percepción, dice, son los que se perturban. Sigue. Con estos hallazgos se ponen en evidencia que existe una conexión directa del sistema nervioso con los fenómenos psíquicos, y de una manera inclusive específica. Dice él, no cualquier lesión del sistema nervioso produce cualquier alteración psicológica.
Se confirma la correlación específica entre esta área del sistema nervioso, corteza, núcleo, nervio, y las manifestaciones psíquicas que de ella derivadas. Le vuelvo a repetir. Si yo tengo, por ejemplo, un golpe en la parte de la corteza cerebral, ahí atrás mismo, la parte occipital, voy a perder la vista. No voy a perder otra cosa, sino que solamente la vista. No voy a perder otro tipo de percepción. Eso es lo que explica él, ¿verdad? Ve, escuchen esto, porque de esto va a depender la situación que nosotros vamos a hablar de la importancia del régimen de la nutrición de acuerdo al código genético. En el segundo punto, Vladimir Beterea afirma la actividad nerviosa y las manifestaciones psíquicas conexas. Estos fenómenos dependen de la circulación cerebral y de la composición química de la sangre que nutre las células nerviosas en cantidad y calidad. Definitivamente la psicología de Vladimir Beterea es la completa hace 115 años y se lo desconoce, absolutamente se lo desconoce. En nuestra misma facultad, cuando se trata de terapia y eso, van a encontrar ustedes que ni se mencionan estas cosas, pero es totalmente importante la conexión que tiene la química de la sangre en cantidad y calidad. Fíjense, por ejemplo, las personas que tienen exceso de azúcar en la sangre, a quien le llamamos diabético. Eso, por ejemplo, cuando excede en un 100%, por ejemplo, la codificación genética del azúcar en la sangre, la persona puede morir, se desmaya, puede morir. Y la misma cosa, cuando falta azúcar en la sangre, el cerebro también no anda. Eso es lo que está diciendo él acá, ¿verdad? Y hoy vamos a ver más todavía, más adelante, cuando estudiemos la nutrición cerebral, la mitocondria. La vez pasada creo que la mitocondria es la que forma energía. Y la mitocondria de la célula necesita tres cosas fundamentales: oxígeno, glucosa y grasa no saturada, omega 3 y omega 6. Esas son las químicas. Dice acá, les repito para que ustedes vean la importancia que tiene este segundo punto cuando él defendió su tesis. La actividad nerviosa y la manifestación psíquica conexa. Estos fenómenos dependen de la circulación cerebral y de la composición química de la sangre que nutre las células nerviosas en cantidad y calidad. Basta con comprimir un instante la carótida, eso es apretar el cuello, ¿verdad?, para que las manifestaciones externas de la actividad psíquica se suspendan. Es conocida la acción del envenenamiento o de la alteración toxémica sobre el estado mental de un enfermo. Tercer elemento con el cual defiende su teoría: los fenómenos psíquicos transcurren en el tiempo. Se distinguen uno de otro por una duración más o menos larga. Es pues evidente que se dan en un medio que presenta cierta resistencia y que son solamente fenómenos subjetivos, sino al mismo tiempo procesos materiales. ¿Qué es lo que dijo? Dijo que siempre hay un tiempo, porque el cerebro, por más rápido que va a contestar, está haciendo análisis de los circuitos neuronales cerebrales, que son 100.000 millones que tenemos ahí adentro, con la velocidad con que trabaja para contestar. Es una maravilla entender esta cosa, ¿verdad? Con la teoría de Vladimir Beterea. Yo le anuncio de que si ustedes le conocen bien a este señor, la asignatura va a ser para ustedes absolutamente fácil. Cuarto, los reflejos cerebrales se conectan por transmisiones imperceptibles con las funciones de la médula espinal y a través de ella y sus manifestaciones prácticamente con todo el organismo. Eso vamos a desarrollar también ahora cuando estudiemos el problema del sistema nervioso central y periférico, y ni qué decir de las glándulas endócrinas. Por las razones precedentes afirma
hay que entender el estudio de las reacciones neuropsíquicas como si fueran totales del ser vivo y dependientes de su integridad general. Al no existir prácticamente ninguna zona del organismo humano que escape a la regulación nerviosa, habría que proseguir la secuencia de las reacciones neuropsíquicas, inclusive hasta la misma irritabilidad del protoplasma celular. Es dable considerar que en las condiciones básicas de irritabilidad biológica radican los factores que generan o alteran los procesos neuropsíquicos del ser humano. Desde este punto de vista, la psicología penetra en el dominio de la biología general y puede ser designada como parte de esta llamándola reflexología. Hasta eso propuso, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Nosotros, por ejemplo, se tenía y se tiene, desgraciadamente, la facultad de filosofía, en vez de estar en la facultad de biología o en la facultad de medicina, estudio psicología, porque es, como dice él, desde este punto de vista, dice, la psicología penetra en el dominio de la biología general y puede ser consignada como parte de esta, llamándola de reflexología, término que parece perfectamente adecuado a su contenido. El neologismo que se produce tiene a su favor el hecho de no entrañar ningún elemento desconocido y de poner fin por ello al aislamiento de los fenómenos psíquicos. Ahí van a encontrar en el libro ya quién dijo todo esto, Vladimir Vetter. Le pregunto, si no le estoy cansando, por favor, la que está ordenando, consulte un poco con los alumnos a ver si estamos bien haciendo las cosas. De lujo, profe. Súper bien, profe. Súper interesante, profe, la clase. Bueno, continúo entonces. Adelante, profe. Fenómeno. Teoría central de los reflexólogos. Para adentrarse en el origen de la teoría reflexológica, se les debe reconocer previamente a sus mentores la condición de firmes propulsores para ubicar a la psicología entre las ciencias fácticas, evidenciada por la forma de trabajar la hipótesis planteada. Había de ejemplo, voy a transcribir algunas de sus conclusiones, dice el libro. Iván Sechenov afirmaba que toda reacción del organismo, tanto la fisiológica como la psíquica, asimismo lo inconsciente como lo consciente, no son otra cosa sino que actos reflejos. Iván Pavlov se dedicó a estudiar con un método rigurosamente objetivo y experimental y descubrió las leyes que rigen la formación de los reflejos. ¿Qué es reflejo acá? Son las contestaciones a los estímulos que recibe el sistema nervioso. Así hay que entender a los reflejos. Y a partir de ahí infería el modo cómo funcionaban los hemisferios cerebrales. Y Vladimir Vetter evitaba todo tipo de interpretación subjetiva e introspectiva y en su lugar presentó el reflejo asociativo, que es lo mismo que el reflejo condicionado de Pavlov, como factor básico y fundamental de lo que tendría que ser una psicología científica. Cuando nosotros estudiamos historia de los sistemas, y la vez pasada hice ¿cómo se llama? Un paseo por lo que hemos estudiado ya, encontramos que los reflexólogos, y especialmente Vladimir Vetter, empujó a la ciencia psicológica, al estudio de la psicología, a una rigurosidad científica terrible, ¿verdad? Entonces vamos a hablar ahora de los reflejos. La comprensión de los reflejos como tal fue descrito por el filósofo francés René Descartes en el año 1649 en su libro Tratado de las Pasiones del Alma. Es el resultado de un estímulo externo que opera sobre el organismo. Este estímulo externo que obra sobre nuestro organismo es transmitido al sistema nervioso, el cual
por uno o varios efectores responde con un movimiento muscular. Para que el reflejo desencadenado complete su acción, es necesario que el estímulo sea captado por un receptor. Para los reflejos, el aparato receptor es en síntesis un órgano de los sentidos a lo que Pavlov designó con el nombre de genérico de analizador. En consecuencia, existe el analizador visual, el analizador acústico, el analizador cutáneo, el olfativo y el gustativo. Son conocidos como los analizadores periféricos. Nunca se olviden de esto, está en la página 28 del libro. Puede considerarse, por lo tanto, al reflejo como una forma de reacción de la materia, como yo le dije, una contestación, ¿verdad? Se sustenta en las cualidades de irritabilidad y excitabilidad de la misma. Constituye la manera más simple de la conexión nerviosa y a partir de ella la reflexología trata de explicar la totalidad de la vida psíquica, normal o anormal del ser humano. Vuelvo a repetir, constituye la manera más simple de la conexión nerviosa y a partir de ella la reflexología trata de explicar la totalidad de la vida psíquica, normal o anormal del ser humano. ¿Qué es lo que quiere decir acá? Ese funcionamiento del sistema nervioso desde la entrada periférica o desde la entrada del mundo interior de nuestro cuerpo, el analizador central analiza y saca una contestación que se llama percepción. Eso nunca se olvida, ¿verdad? En todo reflejo intervienen dos elementos presentes, el estímulo y la reacción, por respuesta, ¿verdad? No hay reacción sin estímulo. El estímulo puede venir del exterior o bien del propio organismo. Los estímulos internos son por lo general menos definidos, hallándose vinculados de modo especial con la sinestesia, un tipo de sensibilidad por la que se percibe el estado de los músculos y tendones durante la realización de un movimiento. La reacción refleja son de varios tipos y puede darse junta o separada, sensitiva o sensible, glandulares de secreción o motora. La finalidad de los reflejos está dada por su carácter. Se conocen dos grandes divisiones de los reflejos, el incondicionado y el condicionado. El incondicionado dijimos de que responde al código genético, sabemos actualmente, y el condicionado es lo que responde a la cultura. El elemento donde se estudia, le dije la vez pasada, el incondicionado es la genética y el condicionado es la que condiciona el aspecto social de donde nosotros vivimos. El reflejo incondicionado o innato es esencial para la vida, es connatural al hombre y tiene como finalidad la supervivencia, pero es insuficiente para una existencia prolongada y normal, y su característica es que las reacciones se producen siempre de una manera invariable ante los mismos estímulos. Los reflejos condicionados o aprendidos por hábito o racionalmente tiene en cambio como finalidad la adaptación, la cual en última instancia también conduce a la supervivencia. La corteza cerebral es el órgano integrador capaz de utilizar los reflejos en función del equilibrio con el ambiente. Es conocida como el analizador central, mientras que los reflejos incondicionados se caracterizan por su fijeza y su inercia. Los condicionados son temporales y solo se mantienen en la media en que subsisten las condiciones externas de lo que lo engendra. En el sistema nervioso humano, ese los analizadores vamos a estudiar ahora, y animal existen ciertos receptores específicos de los estímulos y son conocidos por los reflexólogos como el nombre de analizadores y lo dividieron en periféricos, órgano de los sentidos, y analizador central, corteza cerebral. Hasta hoy día
esta teoría no se pueden sacar de la circulación porque son verdades eternas. Por eso es muy importante y elegí para que ustedes estén escuchando esta clase y leyendo en el libro y ayudándose al curso casi a terminar su comprensión ya cuando terminamos el primero del ¿cómo se llama? Del bloque. La condición epistemológica que pide ahí es lo que estamos haciendo, su origen, su ciencia. Y cuando hablamos, por ejemplo, con Freud y eso, y comparamos desde el punto de vista epistemológico, aquello es prácticamente cero. Estos analizadores, los periféricos, ¿verdad? Son receptores de estímulos cuyas estructuras periféricas constituyen, como dijimos precedentemente, un todo unificado con su correspondiente analizador central. La acción recíproca, necesaria y constante entre el analizador periférico y su área cortical introdujo una innovación en el concepto de la estructura y las funciones sensoriales. Los nervios conductor que lleva los impulsos del analizador periférico al analizador central posee fibras centrífugas que haciendo un recorrido inverso se dirigen al analizador periférico y de este modo se realiza el control reflejo de los analizadores que es ejercitado por los órganos centrales del sistema nervioso por medio de una actividad centrífuga ininterrumpida o de realimentación. Esta realimentación puede ser positiva o negativa, reduciendo el efecto del estímulo. Hoy día, por ejemplo, se explica mucho mejor lo que están diciendo acá los reflexólogos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos de que ellos no conocían lo que eran los neurotransmisores, no sabían, por ejemplo, el origen de los neurotransmisores, no conocían de dónde venían eso, pero hablaban de los impulsos que llevaban las cosas. Pero hoy nosotros vamos a estudiar, en el capítulo 3, creo que, ya vamos a hablar de lo que es el fenómeno sináptico, cómo se produce la comunicación por intermedio de los neurotransmisores, y los neurotransmisores trabajan con el sistema nervioso, la célula nerviosa. La presencia de cadena de neuronas ascendente y descendente, acá explica mejor, sensitiva es la que lleva de fuera adentro al cerebro y la motora es la que lleva instrucciones hacia afuera. Y la existencia de conexiones recíprocas entre el córtex y las áreas subcorticales lleva a considerar al analizador como sistema autorregulable que no solo transforma y transmite señales de la periferia a los centros, que es el cerebro, sino que a través de vías específicas ajusta su propio estado funcional para la selección de estímulos que llegan a los analizadores periféricos. Este mecanismo autorregulador del analizador, actuando como un órgano eferente, fue llamado por Bernstein anillo reflejo. Fíjense, estoy pensando ya, nosotros vamos a terminar hoy este primer blog y tenemos nosotros el convenio de hacer el trabajo sobre esto. Van a encontrar en el libro que ya levanté todo y tienen también, ¿cómo se llama?, a su disposición el libro porque fue escaneado totalmente ya. Vale decir que después de esta noche vamos a tener nosotros ya un primer trabajo de presentación de la comprensión de lo que estamos dando esta noche. Eso me interesa mucho porque con esto y la comprensión que ustedes tienen de esta clase de esta noche, ya vamos a ir rápidamente para terminar y comenzar a hacer trabajo importantísimo que tengo preparado para ustedes. Propiedades generales del analizador central. El analizador central es el cerebro que recibe los estímulos externos e internos y los procesa, discrimina e integra y también
con estímulos ordena los centros pertinentes, observándose así que es un órgano receptor y efector del estímulo. Los estímulos que llegan a los núcleos de la base y a la corteza mantienen al cerebro en un proceso continuo de funciones integradas. Cabe distinguir entre ellas que adquieren importancia especial, como la excitación, la inhibición, la concentración, la irradiación y la inducción recíproca. Nunca dejen de atender y entender bien esta parte. Propiedades generales del analizador central. ¿Qué significa esto? Cómo trabaja el cerebro, significa, ¿verdad? Y entonces tenemos nosotros ahí 5 cosas. Excitación e inhibición. Nosotros vamos a estudiar ahora cuáles son los neurotransmisores, cuál es lo que excitan al cerebro y cuál neurotransmisor son los inhibidores. Cuando la concentración, también la misma cosa, como la irradiación. Cuando se habla del fenómeno de concentración, no es otra cosa, sino que los reflejos muy rápido que contestamos es porque está concentrado en un área determinada, mientras tanto que está lejos, pierde un tiempo determinado para la contestación. La irradiación y la inducción recíproca. No solamente es excitación, ni solamente es inhibición en el cerebro. Cuando hay excesiva irritación cerebral por una excitación, inmediatamente el código genético ordena al cerebro buscar la inhibición. De lo contrario, vamos a morir inmediatamente, ¿verdad? La misma cosa, la concentración de datos o la irradiación, porque vamos a encontrar ahora, cuando le estudiamos a Gardner, que hay ¿cómo se llama? La inteligencia múltiple. Entonces, eso está depositado en distintas áreas del cerebro. Pavlov llamó a estos fenómenos como propios del sistema nervioso central. Se explica a continuación cómo se manifiesta cada uno de ellos. La confirmación de lo apuntado precedentemente con relación a estas concepciones se encontró en la investigación fisiológica de Sechenov y Pavlov. Sin el conocimiento de estos fenómenos es imposible comprender el enfoque materialista de estos científicos rusos, como es imposible el estudio correcto y la comprensión de los procesos neuropsíquicos. Sechenov se esforzó por demostrar que la actividad psíquica es el resultado de la acción de los estímulos del medio circundante sobre los órganos de los sentidos del hombre. Y Pavlov creó la doctrina de la actividad nerviosa y de acuerdo a esta doctrina, los estímulos del medio exterior al actuar sobre el organismo humano son percibidos por los órganos receptores, es decir, por los sentidos. Y las propiedades generales son excitación, los impulsos nerviosos que parten de los órganos receptores periféricos llegan al cerebro, que es el analizador central, a la terminación cortical del análisis correspondiente. Como resultado de este fenómeno en la corteza cerebral surge un foco de excitación que es la base fisiológica de la sensación. Estos focos de excitación de la corteza cerebral se surgen como resultado del estado de la actividad de los universos analizadores. Se encuentran en determinadas relaciones recíprocas. Uno se refuerzan, otros se debilitan y otros desaparecen. Fíjense la importancia que tiene nuestro cerebro, cómo trabaja. Y la inhibición es la ley del reflejo de extinción del estímulo. La excitación nerviosa se extingue cuando pierde su propiedad biológica como señal de estímulo absoluto. La inhibición cumple un papel fisiológico importantísimo porque interesa su papel en el proceso reparador de la célula nerviosa. Por ejemplo, mi cerebro no puede soportar, vamos a suponer de que mi hijo murió en un accidente, el dolor que me infiere no puedo tener toda la vida.
Entonces el mismo cerebro busca, desde el punto de vista del código genético, la inhibición de ese elemento terriblemente excitativo. Y entonces de a poco va terminando ese dolor. Con esfuerzo, sin esfuerzo personal, salvo que uno tenga una patología ya, va a terminar el dolor. Y eso hace el cerebro, dice ellos, ¿verdad? Cuando el límite de intensidad del estímulo capaz de recibir sin daño ha sido sobrepasado, sobreviene una inhibición designada con el nombre de inhibición supramaximal. Pablo definió 3 tipos de inhibición: la externa, la interna y la protectora. Ok, después tenemos la concentración. En el fenómeno de concentración del área estimulada tiende a no difundir la excitación o proceso nervioso hacia otra zona de la corteza. Pueden concentrarse tanto la excitación como la inhibición. Tenemos su contraparte, el parte opuesto, la irradiación. En el fenómeno de irradiación se observa la expansión de los procesos nerviosos hacia área vecina, a partir del área excitada o estimulada inicialmente. Y después, como le dije, la inducción recíproca. No se puede absolutamente estar sufriendo permanentemente, porque si la excitación del cerebro no baja, no vamos a poder dormir. Y eso nos lleva en un 15 días a la muerte. La teoría del ascenso-percepción. Eso ya es mucho más fácil ahora. Este fenómeno se explica científicamente como las impresiones o estímulos internos o externos que se transportan por las neuronas sensitivas hacia las zonas correspondientes de la corteza cerebral e impresionan las áreas capaces de analizar o procesar los estímulos captados o determinados momentos en el que pueden ponerse en juego mecanismos de concentración, irradiación y aún ondas inhibitorias. Y por último tenemos nosotros una cosa bastante interesante para que ustedes vean de que como ya en aquel entonces, ya los reflexólogos estaban en conocimiento total. Dice acá, cuando habla de la interpretación psicopatológica, es importante conocerlo, ¿verdad? Pero es un área mucho más importante cuando el profesor de psicoterapia tiene que conocer esta cosa y enseñarla a ustedes. Se debe resaltar la teoría de Pavlov sobre los reflejos condicionados e incondicionados, los procesos de excitación e inhibición como procesos fundamentales sobre los que descansa la actividad de la corteza cerebral y que constituyen los cimientos de la investigación de la actividad normal o patológica del sistema nervioso central. Vettere, fundador del Instituto Neurológico e Investigación Científica, hizo grandes aportaciones al desarrollo y fundamentación científica en neuropatología y psiquiatría. Se constata el enfoque netamente reflexológico con que estudiaban los fenómenos psíquicos normales y los anormales que se describen a continuación. Y escuchen: síntomas de las enfermedades psíquicas, síndromes fundamentales de las enfermedades psíquicas. En el primero hablan de los trastornos de la percepción, que es la memoria, el pensamiento, la afectividad, la actividad volitiva, estado obsesivo y delirio. En lo que respecta al segundo, al decir a las enfermedades psíquicas, síndrome de trastorno de la conciencia, estado de obnubilación, estado delirante, estado comatoso, estado crepuscular. B, síndrome de las alteraciones motrices, estado estuporoso, estado de excitación motriz catatónica y hebefrénica, síndrome de las alteraciones emocionales, síndrome maníaco, síndrome depresivo, síndrome de ansiedad depresiva, los síndromes convulsivos, ataque epiléptico y epileptiforme, el ataque histérico, síndrome de Korsakoff, síndrome alucinatorio paranoide, síndrome neurótico,
cuáles son síndrome neurasténico, síndrome hipocondriaco, síndrome histérico. Hasta fines del siglo XIX, para clasificar las enfermedades psíquicas, se tomaba en cuenta solamente los síntomas y por ello la base de esta clasificación se denominó sintomatológica. Pero figúrese el aporte que dieron ellos, ¿verdad? Luego fue puesto el principio nosológico, en el cual se considera en primer lugar la etiología y la patogénesis, vigente hasta la década de los 70-80, ocupándose de la enfermedad y anomalía del desarrollo. Se transcribe alguna de ellas. La esquizofrenia. ¿Cuál es la esquizofrenia más vulgar actualmente? El mal de Alzheimer. Psicosis maníaco-depresiva. A esto se le llama actualmente, me va a venir enseguida, ya le voy a decir. Y la maníaco-depresiva es excitativa y depresiva por un lado, ¿verdad? Bipolaridad se le llama. No sé por qué diablos le cambiaron el nombre, ¿verdad? Porque eran de los rusos. Neurosis, psicastenia, histeria, neurosis de estado obsesivo, psicopatía, insuficiencia del desarrollo psíquico y neurastenia. Hasta aquí es el trabajo de los reflexólogos, que prácticamente es la base de nuestro estudio. Y en la segunda parte de nuestro bloque piden condiciones epistemológicas del fenómeno neuropsíquico y el conocimiento humano, factores filo y ontogenéticos en la formación psicológica y de la conducta humana. ¿Dónde van a encontrar graficado eso? Yo no sé si está ahí alzado ya, pero van a encontrar acto seguido. En la página 38 termina la reflexología. Y van a encontrar exactamente en la página 39, cuando yo le pongo la estructura biocultural del fenómeno neuropsíquico. Y dice Gordon Allport, en estudio de personalidad, los rasgos de Sí, personalidad. profe, a partir de la página 39 ya tenemos en la plataforma. Pone un poco. Ahí está. Aquí está la síntesis de los neurólogos, de los reflexólogos y de nuestro estudio. Dice ahí, estructura neuropsíquica, estructura del neuropsiquismo humano. En el libro, en el capítulo 3, dice estructura biocultural del fenómeno neuropsíquico. Y le puse yo ahí abajo, para la comprensión fundamental de cómo se forma la personalidad sana o enferma, a este gran señor Gordon Allport, en donde dice, los rasgos de personalidad es una estructura neuropsíquica real que predispone una persona a forma específica de comportamiento en ciertas circunstancias. Y firma Gordon Allport. Estamos viendo nosotros aquí en la figura. Sobre esa base ustedes pueden estudiar a los reflexólogos, sobre esta figura que estamos teniendo en este momento, porque es una síntesis prácticamente de ella. La parte filogenética y ontogenética. Estructura del neuropsiquismo humano. Filogenia. Estudio del diálogo histórico evolutivo. Informaciones hereditarias semejantes para la especie. Su estudio del ADN. Y ahí ya encontramos lo que dicen los reflexólogos. Reflejo incondicionado, la conducta no aprendida. Filogenia. Y van a encontrar ahí ya la importancia que tiene la parte química, la adenina, la timina, la guanina y la citosina. Con estos 4 elementos biológicos, nosotros somos seres humanos. Fíjense lo que es la cosa, ¿verdad? Y nosotros tenemos al otro lado el estudio de la ontogenia. Acá en la filogenia, ¿qué es lo que se estudia? Se estudia el genoma humano. Si nosotros observamos en nuestro libro, van a encontrar más adelante el desarrollo de la genética,
y el desarrollo, digamos, de las funciones cerebrales en la ontogenia, diálogo con los factores del medio, informaciones procedentes del medio, varían según la característica del entorno socioecológico en el cual se desarrollan las personas. ¿Cuál es el organismo que tenemos que estudiar? El cerebro. Y el cerebro lo que estudiaron fueron los reflexólogos, por eso puse en mi libro esa base. Y ustedes pueden hacer el trabajo mirando y observando lo que dijeron los reflexólogos. Entonces van a estar respondiendo a la condición epistemológica del, ¿cómo se llama?, de nuestro estudio. Entonces tenemos nosotros el cerebro. ¿Y qué es lo que decía Vladimir Vetere? La emergencia neuropsíquica ahí está en ese cuadro. Y acá no pongo yo, porque no se habla de eso, yo digo de que la percepción es lo que emerge. La neuropsíquica es sinónimo de percepción. Y la percepción es lo que nos obliga a nosotros a tener una conducta determinada, o normal o anormal. ¿Y qué aprendemos nosotros con el estudio de la ontogenia? Estamos los reflejos condicionados o conducta aprendida. Es lo que dijeron Vladimir Vetere y eso, ¿verdad? Yo creo que con esto, queridos alumnos, tenemos que ser más amigos que alumnos y profesor, ¿verdad? Puse yo para que se comprenda en profundidad todo lo que decían esa gente y todo lo que se proyecta posteriormente que vamos de realizar en los distintos bloques, ¿verdad? Y entonces estamos teniendo nosotros el antecedente, yo tomo la reflexología y la condición epistemológica del fenómeno neuropsíquico y el comportamiento humano, factores filo y ontogenéticos en la formación psicológica y de la conducta humana. Con esto, espero que ustedes me presenten una comprensión de este primer base temático de la número 1. No sé cuánto tiempo, cuanto más rápido hagan, mejor, pero no se apuren. Quiero que llegue a la comprensión absoluta de este asunto. En este momento me considero que terminé la clase y me pongo a disposición de ustedes. ¿Cuánto tiempo hace que estoy hablando? 1 hora. 1 hora, profe. Me falta ya agua. Estoy a disposición. ¿Hay preguntas de los alumnos? Profe, ¿puedes repetir, por favor, lo que dijiste de los factores filo y ontogenético? ¿Cómo me dijiste? ¿Querés que explique mejor? Sí, podés, por favor, explicar de nuevo los factores filo y ontogenético, por favor. Sí, cómo no. La parte del estudio filogenético es el estudio, como dice su nombre, es la ciencia que estudia la filogenia, es la genética. Y siempre le estoy diciendo de que para la mayor comprensión tenemos que ver un poco más adelante, aquí en el mismo libro van a encontrar con ejemplo y todo, qué es lo que se está estudiando genéticamente hablando. Había un gran señor, un francés, Piaget, que estudió el problema de la genética y la conducta, pero no estudió lo que hizo Vladimir Vetere, especialmente de que la química de la sangre es un fenómeno importantísimo para que el código genético esté funcionando de acuerdo al ser humano. Los regímenes de alimentación, la falta de oxigenación, la falta de omega 3 y omega 6, la falta de glucosas naturales, exigen nuestro código genético que tenemos que respetar el código en lo que respecta a nuestra nutrición. No es nuestra, sino la nutrición directamente de acuerdo al código genético y fundamentalmente al cerebro.
Entonces eso es filogenia, ese estudio, el estudio del ADN, del genoma humano. Y la ontogenia tiene como base, ¿qué le dije? El cerebro y su funcionamiento. Ahí se acumulan los datos de carácter cultural. La vez pasada también ya hablé un poquitito de eso, pero muy importante la pregunta que hace, porque en el cerebro vamos a encontrar, creo que ya en el segundo bloque, vamos a hablar de la subdivisión de los subsistemas cerebrales y vamos a encontrar ahí que en el sistema límbico, asiento de la afectividad, tenemos un fenómeno que se llama hipocampo, asiento de la memoria, pero guarda miles de millones de datos, puede entrar ahí, pero con valoración afectiva. Entonces, la conducta humana que deja de ser racional puede ser fácilmente una conducta patológica. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar a partir de nuestra emoción y de nuestros sentimientos. Emoción es genético. Emoción no se puede ni aumentar ni disminuir. Son lo que se aprende a partir de cada acto emocional de nuestra vida. Queda una secuela que se llama sentimiento. Y eso está guardado en el hipocampo con valoración afectiva. ¿Qué pasa? La vez pasada puse el ejemplo, yo me encuentro con un compañero de escuela o de colegio mejor, ¿verdad? Y me encuentro también con otro amigo y le cuento que le encontré a Luis, nuestro compañero. Si esa persona a quien le estoy contando que Luis volvió del extranjero tiene algún dato con valoración afectiva, inmediatamente se le va a ver en el rostro la alegría, preguntando dónde lo encontraste, el teléfono, por qué no hacemos un asadito para recibirlo al amigo, que esto y aquello. Pero contrario censo, si ese muchacho tuvo algún problema en su juventud en el colegio, con la misma intensidad de ayer va a aparecer su sistema de datos con valoración afectiva negativamente, va a decir, ¿dónde le encontraste a ese miserable? Y le preguntaba por qué. No, ese es un pobre infeliz, no vale la pena. Como ser humano es inferior. Esos datos guardados positivamente puede dar la valoración de humildad, la valoración de la felicidad, la valoración de cómo vivir en la vida humildemente. Y en el otro, la soberbia. ¿Quién soy yo para juzgar a nadie? Si yo tengo más imperfecciones también como cualquier otro. No hay perfecto en la vida, solamente el supremo arquitecto que es Dios tendrá la posibilidad de ser perfecto, pero nosotros somos imperfectos. Por eso cuando estudiamos psicología, en la terapia, tenemos que atender mucho cuando viene una persona junto a nosotros, porque vamos a tratar desde el punto de vista filo y ontogenético su conducta. Pero nosotros no somos quien, por más que hayamos estudiado y conocemos este asunto, para ordenarle qué tiene que hacer cambio en la vida. Lo único que podemos hacer es mostrar camino, humildemente. Le podés explicar si sabe que hay otro tipo de temperamento, otro tipo de otras características de conducta en la vida. Analice un poco y vamos a ver juntos esto, aquí. Pero no como profesional que conocemos esta cosa, no podemos nosotros inducirle a nadie a que cambie a partir de nuestra percepción. Ayer justamente yo tuve un problema con una chica del segundo curso que comenzó a darme consejos inclusive, ¿verdad? ¿Por qué? Por soberbia, por envidia al conocimiento tal vez. Y me dijo de paso también me dijo, profesor, usted no es nadie para orientarla a nadie. Y ella me está orientando. No se da cuenta la persona que los datos que tenemos en el hipocampo pueden ser altamente agresivos entre los
entre la comunidad y queremos ser nosotros el patrón de orientación y comportamiento de la gente. Entre amigos mismos somos terriblemente agresivos y eso vamos a ver ahora cuando estudiemos el problema del hipotálamo y su sistema reptiliano. En el segundo creo que ya está, en el tercero voy a ver. Sí, en el segundo ya vamos a tocar también eso posiblemente, en donde la subdivisión que tenemos nosotros es lo que tenemos que hacer que la gente se autocorrige y no ordenarle nada. Creo que está acá en la página 41, ya van a encontrar el problema de cómo hoy se estudia el cerebro. Y dice acá Paul MacLean. Eso van a poder mirar para estudiar el segundo bloque, ¿verdad? Dice acá, cultura es lo que entra por intermedio de los sentidos. Y la cultura se divide en objetiva y cultura subjetiva. La cultura objetiva es ciencia. La cultura objetiva es poema, es pintura, es cualquier cosa. Y eso no se puede discutir nada. Y vamos a encontrar ya ahí los neurotransmisores como analizador periférico. Tenemos el analizador central del cerebro, como hablaban los reflexólogos, pero ellos llamaban su corteza y corteza. Acá ya MacLean Premio Nobel divide en tres. La subcorteza cerebral está dividido en dos. Se llama sistema límbico y sistema reptiliano, pero trabaja con el hipotálamo y las glándulas endócrinas. Entonces se enrarece la percepción de la persona cuando no participa la nueva corteza cerebral. Eso está en la página 41, ya está. Eso vamos a estudiar en el segundo bloque temático. No sé si contesté la pregunta. Sí, profe. Profe, y te quiero preguntar otra cosa. Si en el sistema límbico y en el hipocampo se encuentran los sentimientos y las valoraciones afectivas negativas, dijiste, ¿verdad? Sí, negativa y positiva. Negativas y positivas. Sí. Y en el sistema reptiliano, ¿qué se encuentra? Si podés decir de nuevo. El sistema reptiliano es lo peor que tenemos nosotros. El sistema reptiliano produce una conducta de territorialidad. Ese es lo peor que podemos nosotros tener en cuenta, lo peor que tenemos nosotros los seres humanos y los psicólogos tenemos que tener en cuenta, que la conducta de una persona que tiene una supremacía de su sistema reptiliano va a tener una conducta de territorialidad, en donde aparece la conducta de pasión, celos y agresión. Esa es la base de la persona enferma. Creo que la vez pasada le dije yo a ustedes que si se daba la clase ahí en la facultad, yo quería formar un grupo para que ahí investiguen, por ejemplo, estos criminales de su señora esposa, si no son diabéticos, porque la característica de la persona diabética es que en no menos de un año y medio, 2, le inutiliza sexualmente. Cuando el hombre está inútil sexualmente, va a aparecer que está quebrantado la zona de territorialidad de su comportamiento en lo que respecta a celos. Va a tener celo terrible de que su señora pueda tener un amante, hasta inclusive cela de su hermano, pero es un enfermo mental y puede llegar a matar por celo, ¿verdad? Así es la cosa, amiga. El sistema reptiliano es, pero tenemos por suerte un sistema de leyes universales que son las leyes de los pares de opuestos o de la contradicción. Yo puedo inferir de que el sistema reptiliano yo puedo hacerlo positivamente. Negativamente no hay mucho esfuerzo para hacerlo porque tenemos así. ¿Cuáles son los mejores ejemplos de reptilianidad en el comportamiento humano? Son los grandes miserables que cometieron crímenes como guerra, la Segunda Guerra Mundial. Esos eran
4 o 5 individuos cuya mente de territorialidad llevaron a pensar de que la supremacía de la ideología que manejaba necesitaba matarle al contrario. Y así sucedió. 200 millones de personas murieron por culpa de Stalin, de Hitler, de Mussolini, ¿cómo se llama? El presidente norteamericano que para líder de la democracia metió la bomba atómica y mató en un segundo 260.000 personas. Mente sana, de ninguna manera. Él defendía la democracia, el territorio que él creía. Entonces, pero por otro lado, podemos tener nosotros también lo positivo en el sistema límbico manejado de otra forma. ¿Cómo se llama esta señora que murió hace poco? La hermana que dejó un ejemplo terrible de cómo hay que atender a los prójimos enfermos y pobres. No recuerdo ahora el nombre. Ella, por Madre ejemplo, Teresa de manejó, Calcuta. sí, la Teresa de Calcuta, San Francisco de Asís. Podemos encontrar un montón de gente. Ahora, cuando hablemos en la parte cultural, yo le voy a dar la lista de personas con quien ustedes pueden conversar, por más que haya muerto porque dejaron sus libros y demás cosas, para atender en la terapia. Lo que tenemos que enseñar al prójimo es la ley de los pares de opuestos. Pero fíjense, por ejemplo, un Francisco de Asís, ¿cómo no va a ser un líder del principio del manejo de la territorialidad de forma positiva, cuando en su oración le pide a Dios nada para él, sino pide que sea instrumento de paz, en donde haya odio que lleve a enseñar el amor? Pongo un ejemplo, pero tiene más o menos 7, 8 pedidos él sobre esa base. Y el propio Nazareno, cuando es crucificado, ¿qué pide? Perdona a los que le mataron porque no saben lo que hacen. O sea que hay un montón de líderes no religiosos, espirituales, que premio Nobel, cuyos comportamientos son dignos de ser enseñados en los colegios, en la escuela, por todos lados. Y nosotros los psicólogos, ni qué decir, ¿verdad? Y después tenemos el sistema límbico, el mundo de la afectividad. Si es dominado por el sistema límbico, es dominado por el sistema reptiliano, ahí estamos perdido completamente. El afecto de la soberbia. Hay soberbio en este mundo, ¿verdad? Terriblemente soberbio. Y encontramos entre compañeros, encontramos cerca, encontramos en nuestra casa, por todos lados encontramos el manejo libre del sistema reptiliano, el subsistema reptiliano. Eso vamos a hablar después. Pero yo creo que es importante la pregunta porque vamos a hablar de eso. Y cada vez que hablamos, vamos a encontrar de que el comportamiento del sistema nervioso central depende absolutamente de los datos periféricos que se llevan y observar, como llama Vladimir Breteres, su corteza cerebral. Ahí encontramos la enfermedad cuando no maneja bien la persona. No sé si te expliqué, mi. Sí, profe. Gracias. ¿Qué dicen los demás compañeros? ¿Terminamos ya? ¿No hay preguntas? Todo muy interesante y muy claro, profe. ¿Se terminó la clase? ¿Terminamos la clase? Le agradezco mucho la atención de hoy. Seguimos nosotros con la teoría de que vamos a dar clase todos los viernes, ¿verdad? Sí, profe, Sí, cada profe, viernes. así mismo. Y bueno, ha sido un placer. Vayamos a la cama ¿cómo se llama? Con el placer de haber escuchado algo nuevo, aunque el año pasado se haya tocado esto en el cuarto curso en Historia de los Grandes Sistemas Psicológicos. Tenía que enseñarse eso y
mis alumnos creo que van a comprender muy bien, porque yo escribí un libro luego también sobre historia de los sistemas que está a disposición de ustedes. Pero aquí, en este librito que se llama Psicología y Nutrición, está todo lo que se tiene que saber en psiconeuroendocrinología. Dice, este es un estudio de la química sanguínea y su influencia en la función neuropsíquica humana. Aquí está todo. Un abrazo grande para todos ustedes. Buenas noches. Gracias, profe, igualmente. Buenas noches, profe, gracias. Gracias, profe.